Bienvenidos estudiantes a esta nueva cápsula de revisión de la guía número 9, taller PSU tercero medio. Recuerden, soy la profesora Gillian Correa y ahí está el mail apoyopedagógico.lmr@gmail.com que ustedes deben usar para hacer sus preguntas. Vamos a dar paso a el contenido que vamos a ver hoy. Está conectado con el contenido de la guía número 8. Recuerden que yo lo que quiero es que ustedes tengan una estrategia de comprensión lectora específica para poder realizar análisis y síntesis en la lectura. Por lo tanto, vamos de nuevo a aplicar esta estrategia y por supuesto a volver a explicarla paso por paso nuevamente en dos textos para que ustedes vayan incorporándola a su práctica pedagógica. Les recuerdo que cuando uno tiene una estrategia de comprensión lectora, es decir, cuando uno puede enfrentarse a un texto, ya sea de 4 párrafos, 8 párrafos o un libro completo, es más fácil adentrarse en el contenido cuando uno sabe lo que debe ir a buscar. Y eso que debe ir a buscar tiene un cómo, y ese cómo es una estrategia. Quizá ustedes a lo largo de su vida estudiantil, ya están en tercero medio, más de alguna vez les han dicho, lea y busque la idea principal. Y de repente uno dice, bueno, pero ¿cómo? Ya, lo que más se repite, sí, es cierto, hay estrategias que sirven. Sin embargo, esta estrategia apunta específicamente a encontrar dos elementos dentro de la comprensión lectora, que son el sujeto y lo que se dice del sujeto. Entonces, cuando uno tiene ese indicador, esos dos indicadores, uno puede ir al texto, al párrafo, dividirlo y encontrar estos dos indicadores que nos van diciendo de qué o de quién se está hablando y qué se dice de eso. ¿No es cierto? Pues bien, entonces dada la explicación, vamos a revisar este texto que está aplicado la estrategia y un segundo texto donde se van marcando los sujetos. Vamos a ello. Antes de ir específicamente a la realización del desarrollo de la guía, recuerden que ustedes deben usar diccionario de léxicos y de sinónimos y antónimos, porque la lectura, la comprensión lectora también tiene que ver con el vocabulario contextual. Si bien es cierto, vocabulario es complejo porque no somos de diccionarios andando, sin embargo, si uno entra al texto con palabras ya conocidas o registradas en el diccionario, ver qué significan y cuál es su alcance, eso es la segunda parte importante de la comprensión lectora. El objetivo de esta clase es comprender el proceso de lectura, la aplicación de la estrategia doble slash, ahondar profundamente en la pregunta A, trabajar por supuesto vocabulario contextual, tanto en léxico, es decir, su significado y sus sinónimos o antónimos. ¿Perfecto? Recuerden que lo había mencionado en la diapositiva anterior sobre el objetivo. Identificar el sujeto, es decir, de qué o de quién se habla, es una estrategia fundamental. Si yo no sé de qué o de quién se habla, me pierdo en la comprensión. Uno tiene que aferrarse al sujeto en todo el proceso de la lectura. El sujeto es nuestra tabla de salvación porque nos dice de qué o de quién está hablando. Nos podemos perder a lo mejor en lo que se dice, pero no nos podemos perder en el sujeto. ¿Ya? Cuando digo nos podemos perder en lo que se dice es toda la información, pero el sujeto es el tema del texto y es el ancla del texto, para que ustedes lo sepan. Nosotros identificando el sujeto podemos revisar una y otra vez qué se dice de ese sujeto, pero lo importante es saber de qué o de quién se habla. De ahí que esta pregunta
le demos tanta importancia en estas dos guías y seguramente en la guía que viene también. Vamos ahora sí a trabajar el texto. Este es el texto número 1 de la guía que yo les presenté a ustedes. El texto habla sobre la discusión en general. Acá en el ejercicio dice ejemplo cómo utilizar doble slash. Aquí está aplicada, igual que en la guía anterior, la estrategia doble slash. Y la pregunta está ahí en amarillo en la primera plana. ¿De qué o de quién se habla en el enunciado? Entonces, cuando uno se responde a esta pregunta enunciado por enunciado, uno ya dilucida de quién se está hablando y por lo tanto se va articulando el mapa de para dónde va el texto, ¿no es cierto? De quién realmente está hablando. El primer enunciado dice que habla de la discusión. El segundo enunciado está entre paréntesis porque es un sujeto que no está explícito, habla de la discusión. El tercer enunciado también habla de la discusión. En el 4 y en el 5 y en el 6 cambia la idea. Por ejemplo, en el 4 no se habla de la discusión, pero se habla de dos o tres personas que se reúnen a discutir. ¿Ya? Está ligando el tema. En el enunciado número 5 dice el cambio de opiniones que se inicia en la charla. Ese es el tema, en un conflicto que se va a discutir. Y el enunciado 6 habla de las ganas de discutir y las ganas de vivir. ¿Ya? Voy a leer el párrafo para hacerlo más específico. Dice el enunciado 1, la discusión continúa siendo uno de los ejercicios mentales inútiles de cuanto existen. Aquí ya nos va diciendo qué se dice de la discusión. El enunciado 1 nos dice que es el ejercicio mental más inútil de cuantos existen. En el enunciado 2 sigue hablando de la discusión y cita un viejo proverbio. Dice que a la luz, de la discusión sale a la luz. Este proverbio es contradictorio porque nada sale a la luz de la discusión. Y citar este viejo proverbio es entregar un desconocimiento sobre la naturaleza humana. Y en el 3 nos habla de la naturaleza, el 3 y el 4 nos va a hablar de algún aspecto de la naturaleza humana. En el 3 dice la discusión es uno de los entretenimientos más favoritos del hombre. ¿Ya? Y da un ejemplo en el 4. Cuando dos o tres personas se juntan a discutir, a conversar, lo que en realidad hacen es discutir, porque de lo contrario se aburrirían. Está apoyando lo que dijo en el enunciado 3. El 5 dice, el cambio de opiniones con que se inicia la charla se refiere a esta reunión de dos o tres personas, es solo una escaramuza del conflicto. La palabra escaramuza ahí ustedes la tienen que buscar. Es solo una escaramuza de un conflicto que se avecina, pues para discutir, dice fatalmente, no es necesario tener ideas. Fuerte. En el 6 dice, basta solo tener ganas de discutir, lo cual es tan natural como tener ganas de vivir. Entonces aquí inmediatamente en este párrafo está apoyando que, primero, la discusión es un ejercicio mental inútil, ¿no es cierto? Que es que las ganas de discutir es inherente al hombre y no reconocer eso es vergonzoso. Que la discusión es uno de los entretenimientos favoritos del hombre, ¿no es cierto? Y que dice que finalmente que en la discusión no hace falta tener ideas, sino ganas. Entonces, nosotros aquí ya armamos, ya sabemos de lo que trata el párrafo 1, que se podría indagar en que la idea macro aquí es que la discusión es inútil. La discusión es un ejercicio mental inútil y es la entretención del hombre, ¿no es cierto? Es importante las divisiones del párrafo. Recuerden que esas dos rayas oblicuas al inicio del párrafo y después de cada punto seguido la llamamos doble slash y es la que nos permite dividir
los enunciados dentro de un párrafo, las ideas dentro de un párrafo. Es cierto que los puntos seguidos sirven como división de ideas, de hecho lo son, pero como ustedes son visuales, la visualización de la división por enunciado le da una orden a nuestra mente donde nos dice, esto está por partes. Esa es la función de rayar con doble slash los enunciados, dividirlos, porque nos está diciendo, claro, aquí en este párrafo 1 hay 6 ideas, por lo tanto 6 sujetos o más. Recuerden que en una idea, en un enunciado, puede haber 2 sujetos. Eso es lo importante. Por lo tanto, repasemos. Este ejercicio nos muestra la división de los enunciados, responder a la pregunta A, de qué o de quién se habla, y ya hemos definido que en el párrafo 1 se está hablando sobre la discusión. Vamos a analizar el párrafo número 2. En el párrafo número 2 sigue hablando de la discusión. Miren, ya está dividido y podemos ver que en el párrafo 2 hay 9 ideas, 9. Es decir, aquí hay mucha información. Por lo tanto, la división es fundamental para analizar el párrafo número 2. Vamos a ir inmediatamente a ver los sujetos. Los sujetos están en amarillo y algunos en rojo. Los que están en rojo o en amarillo con paréntesis son sujetos que no están explícitamente escritos, pero que yo infiero que están. El enunciado número 1 dice que habla de la discusión, ¿ya? Que dice que además de un entretenimiento, dicho en el párrafo 1, es una nota definitoria del hombre, un elemento constitutivo de su humanidad, es decir, el hombre se define como un animal que discute, y eso lo dice en el enunciado 2. Además dice en el enunciado 2 que es una definición exagerada, y en el 3 dice que es exagerada, pero es la más exacta para definir al hombre, más que definirlo como un hombre que piensa o un hombre que está en el lenguaje. Además, en el enunciado 4 habla de las investigaciones científicas que van a apoyar su tesis. Dice que la estructura del lenguaje está en otras especies. Lo dice en el 5. En el 6, perdón, las hormigas y las abejas, ¿no es cierto?, tienen también una red de lenguaje. Pero lo que no hacen las hormigas y las abejas es discutir, porque en el enunciado 4 dice que la discusión es, en el 4, en el 3 y en el 2, es una facultad del hombre el querer discutir. En el enunciado 7 da otro ejemplo, y da un ejemplo espiritual, cita a los ángeles, dice que los ángeles podrán hablar sobre el paraíso, no sé, las escrituras, no sé, temas elevados, pero jamás los ángeles van a discutir. Y agrega además que los ángeles están en posesión de la verdad, lo que nos queda claro que hacemos una inferencia, los hombres no están o no estamos en la posesión de la verdad, ¿no es cierto? Y en el 8, en el 9, dice el hombre, solo al hombre se le está reservado el derecho de discutir solamente por placer. Este es un texto, a mí, un ensayo que a mí me parece muy, muy interesante. Vamos a revisar el párrafo número 3. El párrafo número 3, miren, fíjense, tiene 13 enunciados, 13. Es importante la división, ¿se dan cuenta? Cuando yo divido con doble slash, cuando yo numero los enunciados, me doy cuenta de cuántas ideas hay en el párrafo para no perderme. Y ahí viene la pregunta, chiquillos, ¿de qué o de quién se habla en cada enunciado? Cuando yo identifico de qué o de quién se habla en cada enunciado, lo vuelvo a repetir majaderamente, uno tiene el sujeto. Y si uno tiene el sujeto, tiene la posesión de aquello de lo cual se va a hablar. Entonces vamos a ver qué se dicen de todos estos sujetos que aparecen acá. En el enunciado 1 el sujeto sigue siendo la discusión. Dice que la discusión rechaza por principio la idea del método o de orden. Suelen darse en ella ciertas constantes. Aquí está diciendo que
hay un método y un orden dentro de la discusión, ¿ya? Se dan ciertas constantes. En el enunciado 2 dice que una de esas constantes es la ley del dinamismo. Entonces, en la 3 explica la ley del dinamismo, dice que en toda discusión hay un estancamiento. Entonces, la ley del dinamismo es que se va pasando de un tema al otro. Pero como se va pasando de un tema al otro, también se pierde el origen del tema de la discusión. Y aquí, en el enunciado 4, en el 5, en el 6, en el 7, va a explicar con un ejemplo la ley del dinamismo. ¿Qué comienza a decir como explicación en el 4? Dice que asistió a una discusión muy ilustrativa de la ley del dinamismo, ¿sí? En esta discusión, en el 5, dice que participaban 4 personas. En el 6 establece el tema del cual discutían esas 4 personas, y ese era sobre la idea del hombre en la cultura griega. Y en el 7 nos dice que 3 horas más tarde estas 4 personas, llamados los polemistas, ese es el sujeto, con la garganta destrozada, terminaron discutiendo rabiosamente sobre motores de automóviles. Y en el 8 y en el 9 se hacen 2 preguntas importantes. 8. ¿Por qué tortuosos senderos se habían desviado estas 4 personas hacia la discusión? ¿Cómo habían llegado a hablar en el número 9? ¿Cómo era posible que de un tema tan elevado como hablar de la idea del hombre en la cultura griega, habían llegado a un tema tan prosaico, básico, ahí busquen prosaico, sus sinónimos, como motores de automóviles? Y en la 10 nos va a explicar cómo se deriva en esto, cómo se llegó de hablar desde el hombre griego hasta motores. Ahí va a aparecer cómo se hizo esto. Y esto se hizo porque había transiciones rigurosas lógicas entre un tema y otro. En el 11 le da un nombre y sería la segunda ley de discusión. Y la segunda ley de discusión son transiciones lógicas. Y en el 2 explica, toda discusión es no solamente un proceso dinámico, sino que este proceso se realiza según una asociación lógica de las ideas que vienen a posteriori. Entonces en el 13 dice, podría definirse la discusión como un desorden lógicamente encadenado. Interesante. Vamos al párrafo número 4. Párrafo número 4. 14 ideas para seguir desarrollando el tema. ¿No es cierto? Entonces dice en el enunciado 1, hasta ahora, sin embargo, yo no he pasado de mostrar mi afirmación inicial sobre la inutilidad de las discusiones. Aquí en el cuarto él ya está defendiendo su tesis. Entonces dice que una discusión habría que primero señalar en el enunciado 2 la finalidad de la discusión, a ver si se cumple. En el 3 dice, la discusión surge por un desacuerdo sobre un punto cualquiera, ¿no es cierto? Eso. La 4 dice, en el enunciado 4, que surgido el desacuerdo, las partes tratan de afirmar su posición, defendiendo su tesis. Hasta ahí todo bien. En el enunciado 5 dice, si la discusión se limitara solo a eso, cumpliría su objetivo. En el 6 dice, pero, conector adversativo, los contenedores son más ambiciosos y en el fondo lo que quieren hacer es eliminar el desacuerdo mediante la reducción de uno de los contrarios. Aquí la palabra reducción es como reducir, ganarle al contrario. Y en el 7 dice que eso jamás va a suceder, por 2 razones. Es decir, que el contrario, que uno gane el argumento al otro. Dice, eso es precisamente lo que jamás va a suceder. ¿Por qué? En el 8 dice, en primer lugar, porque el aparato mental del hombre es imperfecto. Y segundo, no tiene capacidad para alcanzar las verdades absolutas. Entonces en el 9 dice que a todo argumento se le puede poner otro argumento, que a todo dato histórico se le puede enfrentar otro dato histórico, en el 11, que a todo brillante silogismo, que es una argumentación, se le puede plantear una paradoja.
siempre va a haber algo que enfrente, frente a un argumento parezca otro. Y va a dar un ejemplo en el enunciado 12, ¿ya? Habla de Thomas Mann, que Thomas Mann había advertido este fenómeno, y lo dice en La montaña mágica, en el 13, que Nepta y Etembrini estaban en una discusión. En el 14 dice que la discusión termina con el suicidio de Napta, lo cual es un detalle profundamente simbólico. Entonces, lo que quiere decir, está citando a Thomas Mann para apoyar lo que está diciendo anteriormente en sus enunciados, ¿ya? Que la discusión, obviamente, es inútil. Napta termina suicidándose porque la bicicleta del argumento puede darse infinitamente por estas transiciones lógicas que se hacen dentro del caos, el desorden que es una discusión. Vamos a ver ahora las preguntas. ¿Cuál es el punto de vista del emisor del texto anterior? Nosotros ya hicimos una evaluación de lo que es el texto, ¿no es cierto? Entonces nos pudimos dar cuenta que nos decía que la discusión es un ejercicio inútil y esa es la alternativa B. En síntesis, es decir, en resumen, el segundo párrafo, ¿a qué se refería? Se refería al carácter exclusivo humano o exclusivamente humano de la discusión, y eso quedaba sumamente claro cuando nosotros hacíamos la división de las partes del párrafo. Luego, en la pregunta 3 dice, ¿qué simboliza el suicidio de Napta referido al final del texto citado? A la inutilidad de la discusión. Es obvio. No pueden ser las otras alternativas porque en todo el texto, lo primero que dice la tesis de él es que las discusiones son inútiles, ¿no es cierto? Y en el fundamento del párrafo 4, ¿qué hace? Retoma el punto de vista inicial sobre la discusión. Fácil. Cuando uno puede dividir las partes y va leyendo con una pauta clara, las preguntas se vuelven mucho más fáciles. 5. De acuerdo al texto, las discusiones son infructuosas. ¿Por qué? A. Porque el hombre no puede alcanzar verdades absolutas. Lo dice. Dice además que nuestro aparato mental no está preparado para ello. Por lo tanto, también dice que no puede alcanzar las verdades absolutas. 6. ¿Cuál de los siguientes enunciados presenta una inferencia válida a partir de las ideas de Ribeiro? Bueno, una vez que la humanidad deje de discutir, podrá acceder realmente a la verdad. Podría ser una de esas las respuestas. Y en la pregunta número 7 dice, el fragmento anterior se deduce, se infiere, se colige que el desconocimiento de la naturaleza humana a que alude el emisor al principio del texto consiste en pasar por alto que el hombre es imperfecto y su verdad relativa. Bien, entonces ese es el análisis de todo el texto y las respuestas de este. Es decir, cuando uno entra a dividir el texto y a comprender lo que realmente se dice, es mucho más fácil responder las preguntas. Yo igual les he dicho a ustedes que, por supuesto, antes de leer el texto hay que leer las preguntas. Pero como estamos en este proceso de enseñarles una estrategia de comprensión lectora, vamos a dedicarnos a el análisis del texto. Vamos a ver el segundo texto con los sujetos ya marcados. El texto número 2, en el párrafo 1, el sujeto son los dioses. En el enunciado 2, también son los dioses. En el párrafo 2, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 enunciados. En todos, en general, habla de Sísifo, de Homero, y en dos últimos de Plutón. En el tercer párrafo también habla sobre Sísifo, ¿ya? Ahí ustedes tienen que hacer las divisiones y las numeraciones porque ese es el trabajo de ustedes, solamente le estoy dando los sujetos, ¿cierto? En este texto, en este párrafo, Sísifo es el sujeto principal. En el párrafo 4 vemos que también Sísifo aparece como el sujeto principal. Este texto es de Albert Camus, ¿no es cierto? Recuerden que con ustedes no leímos El extranjero.
Algo que Camus aquí, también en el párrafo 5, habla de, aquí hay sujetos variados, pero todos están en relación a Sísifo. ¿Sí? Vamos a ver las respuestas. Muchachos, en esta guía son 4 textos. El texto número 1 lo analizamos completo junto a sus preguntas. El texto número 2 les mostré los sujetos marcados. En el texto 3 y 4 ustedes deben hacer lo mismo. Yo los invito a seguir utilizando esta estrategia. Muchachos, no hay nada mejor que tener una estrategia de comprensión lectora. Hoy día la educación a distancia nos pone en una encrucijada, que es que el alumno, el estudiante en su casa pueda aplicar una estrategia de comprensión lectora para comprender las instrucciones y qué dicen los textos que los profesores enviamos para que ustedes estudien. Les mando un abrazo, nos vamos a ver en otra cápsula y bueno, practiquen, sigan practicando esta estrategia de comprensión lectora y van a ver que vamos a ir avanzando a pasos agigantados en la comprensión lectora. Esta estrategia todavía le falta una patita, pero yo quiero aplicarla en 2 o 3 guías más adelante. Voy a insistir en la división de los enunciados, en la numeración de los enunciados, en la aplicación de la pregunta A para identificar el sujeto. Así es que eso es todo por ahora en esta cápsula número 9. Espero que el audio se escuche bien. He tenido algunos problemas con mi computador, pero bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos para que estas cápsulas le lleguen de manera íntegra y las puedan aplicar y aprovechar para su estudio y su preparación. Un abrazo, chiquillos y chiquillas, y nos estamos viendo en otra cápsula.